Buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buenos días, profe. Sí, se escucha bien. Genial, perfecto. Vamos a empezar entonces. Primero vamos a dar un repaso de lo que desarrollamos el miércoles, ¿verdad? En nuestra clase uno nosotros tuvimos una breve introducción a lo que es la sociología de la educación. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos de esa primera clase fue comprender los fundamentos de la sociología de la educación y su relación con los procesos educativos. Y también analizar el impacto de la educación en las estructuras sociales. Como primer tema, vimos el concepto y el objeto de estudio de la sociología de la educación, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que como la materia, la asignatura principal, el área principal de donde nosotros bajamos la información es de la sociología, ¿sí? Y la sociología lo que hace es estudiar a la sociedad, ¿verdad? Dentro de la sociedad, sus culturas, cuáles son los estratos sociales, cómo las sociedades van cambiando según las personas que están dentro de cada una de las sociedades, ¿verdad? Por eso que después dijimos, bueno, hay una relación entre educación, sociedad y cultura. Porque si es que nosotros seguimos con las pautas, vamos a suponer de 1970, ¿verdad? Donde los alumnos tenían que usar pantalón cortito, que fue el ejemplo que les di, ¿verdad? Incluso hay músicas que hablan del pantalón cortito, eh, inicios de mis recuerdos, algo así dice, ¿verdad? Y si nosotros investigamos, por ejemplo, la canción de esa época, nos damos cuenta de que los jóvenes, los varones, tenían que usar el pantalón cortito hasta los 16 años. Y después de eso recién ellos podían usar el pantalón largo de vestir tal como se le conoce hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es algo que dentro de la sociedad de esa época estaba aceptado. Así también en las escuelas, ¿verdad? Era mandatorio que los alumnos le saluden a la maestra diciéndole buenos días señora, buenos días señorita. Nunca se le podía decir o llamar por su nombre a la maestra o al maestro, ¿verdad? Hoy en día eso está cambiando, por eso que hay maestras de otras épocas, de esas épocas que para ellos es inconcebible que se les llame por su nombre, ¿verdad? Bueno, entonces eso estudia la sociedad, cómo las personas van cambiando, cómo la cultura de las personas va cambiando a través del tiempo y cómo eso tiene que únicamente impactar también dentro de la educación. Porque si nosotros le exigimos ahora a los jóvenes que se vayan con el pantalón de vestir como
No sale el audio, me dijo acá Carlos, ¿verdad? ¿Hasta dónde escucharon? Ahora sí. Sí, yo creo que es el de la computadora lo que salió, porque ya no estoy viendo también que se está compartiendo. Voy a volver a ingresar desde la compu. Gracias por avisar, porque yo estaba ya muy entusiasmada ahí hablando. Bueno, ahora sí voy a sacar el audio de este. ¿Ahí me escuchan bien ahora? Sí, profe. Bueno, genial. Voy a volver entonces al aula y como les estaba diciendo, ¿verdad? Estudiamos dentro de la sociología a las personas y cómo las personas van cambiando y también van influenciando dentro de lo que es su sociedad y su cultura, entonces la educación también tiene que ir cambiando y ayornándose a esos cambios, ¿verdad? Porque, como les decía, si yo les exijo a los alumnos que vengan de pantalón de vestir y ese pantalón cortito, ¿verdad? Que ahora ya no se ven, yo no, nunca más vi, ¿verdad? Entonces, yo creo que más de uno nos va a hacer como una revolución ya, ¿verdad? Se van a manifestar, van a expresar que ellos no quieren vestirse así, que un montón de otras cuestiones. ¿Por qué van a expresarse? ¿Por qué se van a manifestar? Porque esa es la característica de este tiempo. Estamos en el siglo XXI, cuando estábamos en 1970, por las cuestiones de política, que la gente no estaba acostumbrada a hablar, se tenía que callar, tenía que seguir órdenes, entonces no podían tampoco expresar su parecer. Y así también en las escuelas, ¿verdad? Se les daba a los alumnos los libros de texto que tenían que leer y solamente ese libro de texto era lo que era la verdad. Y el que salía fuera de ese contexto, entonces era considerado el rebelde, el de izquierda, la oveja negra, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por expresar una opinión diferente solamente. Y es más, las maestras y los maestros en las escuelas no veían como algo positivo tampoco eso, ¿verdad? ¿Recuerdan la música que dice We don't need no education, ¿verdad? Si ustedes escuchan esa canción, la letra de la canción, van a darse cuenta que dice no necesitamos educación, no necesitamos los maestros, y cuando ven el videoclip se van a dar cuenta de cómo era, ¿verdad? La situación, todos los alumnos en fila, todos los alumnos estaban acostumbrados a que el maestro, por ejemplo, les pegue con la regla, porque esa era la forma, eso era lo que estaba políticamente correcto en la sociedad. No podía irse ni siquiera el papá ni la mamá a quejarse porque el maestro le pegaba con la regla a su hijo. El alumno que tenía otras habilidades, otras competencias y no estaba dentro de lo que la sociedad en sí consideraba que era normal, vamos a decirle normal entre comillas, no era bien considerado. Bueno, pero después eso fue cambiando, la sociedad fue cambiando, la sociedad se abrió y hoy en día estamos diciendo que somos ya ciudadanos del mundo. Entonces cada vez más lo que hacemos es
que los alumnos tomen conciencia de que todos somos iguales. Hablamos de la resiliencia, hablamos de ponerse en el lugar del otro, de la empatía, de solucionar los problemas, de trabajar en equipo, cuestiones que antes no nos hablaba mucho en las clases, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque se espera justamente tener no solamente un paraguayo o una paraguaya con todas las letras en mayúscula y en negrita, que sepa acerca de sus símbolos nacionales, acerca de su cultura, de sus comidas típicas, sino que también ese paraguayo o paraguaya, cuando se vaya a otro país, pueda competir tanto académicamente como en el tema de las habilidades blandas con los ciudadanos de otros lados del mundo. Y eso es lo que nosotros hacemos en sociología y cómo la sociología impacta dentro de la educación. Hasta aquí está todo claro. ¿Tienen algunas consultas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Está todo bien? Bueno, desarrollamos entonces el material el miércoles pasado de la clase 1, el material de lectura. Yo les había dicho que tenemos, que les había dejado también aquí un video para el que tenga tiempo y pueda también obtener las ideas de este video educativo para poder hacer la reflexión de la clase. Pero hoy lo que vamos a hacer es ver un poquitito dentro del material de lectura estas preguntas que eran 4, ¿verdad? ¿Cómo influyen los valores culturales de tu país en la educación? ¿Y qué sucede cuando los sistemas educativos no reflejan la diversidad cultural de una sociedad? Para eso, entonces, hoy dijimos que la clase iba a ser un poco interactiva. Yo quiero que ustedes habiliten sus micrófonos y vayan contando, porque tenemos compañeras que son de Cuba, tenemos los compañeros que son brasileros. Tengo entendido que Carlos es el único argentino, pero ya argentino paraguayizado, ¿verdad? Pero de igual manera, esa educación que tuvieron de base en sus países nos pueden ayudar a nosotros a ver cómo es que la sociedad, la sociología impactó en lo que hoy en día son ustedes en cuanto a su educación. Vamos a ver quién es el primero entonces que habilita su micrófono para poder responder estas dos preguntas. ¿Cómo influyen los valores culturales de tu país en la educación? Adelante, Buenos días. Griselda Sánchez. Sí mismo. Muy buenos días a todos. Realmente yo creo que la forma en que influye es que, así como nosotros, bueno, yo como docente también, eh, veo que la forma de enseñanza por las culturas diferentes tiene mucho que ver también para el método de aprendizaje. ¿Será que podés repetir de vuelta, Griselda? Porque acá mi teléfono no me salió bien, entonces voy a visitar. Eh, bueno, yo considero de que la cultura tiene mucho que ver también con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes mismos muchas veces tenemos que adaptarnos también a las culturas de una diversidad de personas, ¿verdad? Como acá en la facultad, por ejemplo, tenemos de varias nacionalidades, entonces el estilo y el método de aprendizaje es diferente en cada país, ¿verdad? En cada cultura. Así mismo. Bueno.
¿Alguien más que quiera aportar? Entonces Buen ahí día, ya doctora. como docentes, dijo Griselda, ¿verdad? También tenemos que adaptarnos para que Buen esa día, doctora. enseñanza llegue y llegue de manera efectiva, que llegue de manera eficaz, porque siempre tenemos que recordar que nuestro objetivo, nuestra meta como docentes, como maestros, es que los alumnos, los participantes de nuestras clases aprendan, no es enseñar. Nosotros tenemos que cambiar el chip donde pensamos, bueno, me dieron un programa en la universidad, me dieron un programa en la escuela, me dieron un programa en el colegio y yo tengo que seguir nomás ese programa. Y no me importa si es que aprendieron o no aprendieron, o si aprendió solamente la mitad de los alumnos y la otra mitad no. Mi objetivo y mi meta es que ellos lleguen al aprendizaje real, al aprendizaje significativo, que es lo que queda para toda la vida. ¿Y cómo vamos a hacer eso cuando tenemos alumnos de diversos países? Nosotros en el Paraguay y en el contexto, por ejemplo, de la universidad, tenemos muchos alumnos brasileros. Pero si nos vamos un poquitito más, nos vamos a otros países, a intercambios, vamos a ver que no solo vamos a encontrar brasileros ni argentinos, vamos a encontrar gente de todo lado del mundo. ¿Y cómo hace entonces el maestro para adaptarse a las culturas de esa diversidad de personas que tiene dentro de su clase? Muchas gracias, Griselda. A ver quién más puede aportar. Buen día, doctora. ¿Alguien más que quiera hablar? Buen día, doctora. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, compañeros. Bueno, lo que quería aportar es que creo que tiene que ver con que nos enseñan desde chicos, ¿verdad?, a valorar nuestra cultura, porque después de grandes, eso nos define como personas también, dentro y fuera de nuestro país, en el caso particular mío, ¿verdad? Yo tengo doble nacionalidad y aprendí a respetar y a querer las dos culturas con sus diferencias, ¿verdad? Como bien recalcabas, profe, aquí en Paraguay es la cultura más de observar, más de mirar el contexto antes de opinar o antes de involucrarse, diferente a la cultura argentina, que es la de inmiscuirse inmediatamente, decir lo que se piensa, cómo se piensa. Son culturas diferentes, pero no creo que ni una sea mejor que la otra, sino que creo que hacen a la educación que recibimos desde chicos y a lo que después va formando nuestro carácter también, ¿verdad? Así mismo. Y ahí viene entonces, Carlos, nuestra función, que hablamos la vez pasada de las funciones sociales de la educación, ¿verdad? Entonces, una de las funciones es cuando estamos en aula, de repente, y yo como paraguaya hablo porque viví en la Argentina y me acostumbré, ya tengo costumbres argentinas, como dice la canción, ¿verdad? Entonces dice esa canción, costumbres argentinas de decir no, ¿verdad? Bueno, entonces el argentino es enérgico, el argentino te habla, la argentina, ay Dios mío, cuando te juntás con la mujer argentina, desde que llegaste, si llegaste a las 8 de la mañana y estás hasta las 8 de la noche, todo el día están hablando, ¿verdad? Y el argentino hace las cosas, tiene una energía así. Y si es que tiene algún tipo de cuestión contigo, te va a decir en la cara, ¿verdad? Te dice y después, bueno, ya está, nos tomamos mate y punto, termino, ¿verdad? Eso cuando nosotros recibimos estudiantes argentinos al Paraguay, en las aulas paraguayas, es tomado como que y se habla luego y ahí nosotros tenemos que empezar a sacar el vocabulario por lo menos de las aulas, porque recuerden que los alumnos van a la educación oficial y formal
Por lo tanto, tienen que aprender a dirigirse de buena manera hacia las personas de otros países. Entonces, recibimos alumnos de la Argentina, en el caso de Carlos, y los propios alumnos dicen, mira, ese curé, ¿para qué es lo que tanto se cree? ¿Verdad? No, pero ese curepilla, díselo, ¿verdad? Porque es diferente, pues, no es que se está creyendo, no es que está haciendo tal, lo que pasa es que te dice, ¿verdad? Ah, mira, allá en la Argentina tenemos tal cosa, te dice, ¿verdad? No es que se está creyendo, él te está contando, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y cierto, no hay una cultura que sea mejor o peor que la otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarles todos los colores de esa otra cultura y también hacer que convivamos bien en las aulas, ¿verdad? Bueno, ¿quién más levantó su mano? Pueden habilitar nomás ya el micrófono porque no veo desde mi teléfono. A ver. Janiova, vos levantaste la mano. ¿Estás hablando, Janiova? Porque no te escucho. Hay un problema, parece, no sale muy bien el audio. A mí me pasó lo mismo también. Ya. Y es como que quiere conectar su audio, pero no sale. No sale el audio, Janiova. No, para agregar un dato más, me parece, no sé, y estoy seguro que estarás de acuerdo que toda cultura es enriquecedora, conocer personas de otros países, de otros lugares, compartir experiencias, todo eso nos enriquece a nosotros como personas y podemos a través de la mirada de esa persona conocer un poquito más también, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que nosotros cuando estamos en aula, cuando tenemos la oportunidad de educar a un grupo de personas, eso es lo que tenemos que hacer que ellos entiendan, ¿verdad? No es que es mejor la cultura del japonés porque el japonés es más estricto y es más disciplinado. Tendríamos que ver la parte positiva de eso, entonces tratar de adjuntar también eso a lo que nosotros hacemos, pero nosotros también tenemos otras cuestiones que pueden enriquecerle a los otros, ¿verdad? Que hace poco cuando hubo la Copa América y vinieron los argentinos y los brasileros, en todas las redes sociales, ¿qué era lo que decían de los paraguayos? Y que los paraguayos eran, que les recibieron bien, que eran, eh, estaban ahí dispuestos a ayudarles en todo, ¿verdad? Entonces, aprendieron de nosotros esa solidaridad también. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer que los alumnos entiendan. Cuando son más chicos,
cuando están en la etapa de la adolescencia, si es que van a salir a otros países, no querer copiar de repente lo que es del otro país porque están en el otro país, que sucede también mucho, ¿verdad? Yo soy paraguaya y entonces hablo como paraguaya. No tengo por qué copiar la tonada del otro cuando me voy al país. Y hay muchos ejemplos y memes incluso, ¿verdad? Que se fue a España, dice, ¿verdad? Y ya habló luego en una semana, ya habla con, oye, tío, ¿y por qué? Si lo que a vos te hace único al final de cuentas es tu cultura, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar porque tenemos media hora hasta las 10 en nuestra clase. Creo que la idea central ya quedó entonces, ¿verdad? Que la sociedad, la sociología estudia a las personas y cómo estas personas, cómo la sociedad cambia de acuerdo a las personas, ¿verdad? Y esto es un cambio siempre, está siempre en evolución. A veces, por ejemplo, si nos ponemos a estudiar el tema de la moda, si había una ropa, un zapato del año 1960, puede ser que eso vuelva hacia acá, pero ¿quiénes son los que hacen? Nosotros las personas somos los que hacemos eso. Y así como las personas vamos cambiando según las necesidades de nuestro ambiente, entonces también la educación se tiene que ir modificando de acuerdo a lo que las personas van cambiando. Esto no significa, ¿verdad?, que si hoy en día, y voy a poner de ejemplo, porque a mí me gusta mucho la música, ¿verdad? Yo me relajo con la música. Y no me gusta el reggaetón, y digo luego abiertamente a todo el mundo, le digo, no soporto el reggaetón. Pero ¿por qué ustedes piensan que yo no soporto el reggaetón? Es lo más horrible que puede existir. No sé si a ustedes les gusta. ¿Pero por qué? Porque a través de la música, ¿verdad?, de esa canción, de la letra de esa canción, mi mente también se enriquece de manera inconsciente. Entonces, si yo estoy escuchando cuestiones que primero no desarrollan mi lenguaje, y al no desarrollar mi lenguaje, mi mente tampoco se desarrolla, entonces, ¿cómo yo voy a permitir eso? Voy a hacer que mis alumnos escuchen también para poder aprender. Y con eso se va otras cuestiones del baile que ellos tienen diferentes. Bueno, y dice, una vez leí uno de los memes que decía, se quejan tanto al reggaetón y no escuchan acaso que decía este Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez, ¿verdad? Para, ¿cómo era que decía esa canción? Para posar mi nariz en tu pecera, ¿verdad? Pero es muy fino lo que dice. Es muy fino, es diferente decir la palabra directamente como es. Entonces, eso mismo va a la parte de educación. No significa que si los alumnos te están diciendo, che, boludo, no, en la escuela eso no se permite, porque el respeto siempre, aunque cambien las personas, ese respeto tiene que seguir. ¿Verdad? Bueno, ¿está todo claro hasta acá? Excelente. Vamos a ir entonces a lo que tenemos preparado para la clase del día número 2, que es hoy. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la educación y la estratificación social, que en la clase pasada ya tocamos un poquitito. Vemos, el objetivo es identificar el papel de la educación en la reproducción y movilidad social y evaluar cómo los sistemas educativos contribuyen a las desigualdades sociales. Bueno, los temas entonces están acá en el material de lectura. El tema 1 dice que vamos a hablar sobre la educación como mecanismo de movilidad social.
Y era lo que más o menos les estuve diciendo la clase pasada. Si yo soy un alumno que mis padres tenían mucho dinero, tienen sus empresas, acá en el Paraguay tienen empresas en Argentina, en Brasil, y ellos pueden pagar un colegio que nosotros le denominamos triple A, ¿verdad? Ahí se va toda la crema de la sociedad. Estos alumnos reciben la educación número 1 que puede haber en el país. Tienen doble escolaridad, si es que dentro de las aulas no les llega no les llega la información, entonces ellos tienen otra vez tutores particulares. En la escuela, en el colegio mismo, tienen psicólogas clínicas, tienen psicopedagogas, tienen clubes de deporte, de astronomía. Cuando se lanzan las películas, ellos tienen otra vez, no es que se van a juntarse con la gente que se va a premiar. Para ellos se les habilita otra vez un cupo especial para que ellos vean la película solitos, ese grupo, y después recién las otras personas. Y esto es cierto porque yo siempre enseñé en colegios así y puedo dar fe de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a la Universidad Nacional, los que quieren quedarse a estudiar acá, porque si no la mayoría vaya al extranjero a estudiar. ¿Y qué pasa? Son ellos los primeros que ingresan. Si hacen el ingreso, por ejemplo, en arquitectura, en medicina, en ingeniería civil, ¿verdad? Son ellos los primeros que ingresan. ¿Por qué? Porque la educación que tuvieron fue de primer nivel desde que estuvieron en ese colegio, si es que estuvieron todo el tiempo. A lo mejor se cambiaron de colegio, pero se cambiaron al mismo nivel de colegio, ¿verdad? Después hay otro ejemplo, el alumno que también estuvo en un colegio privado. Nosotros no estamos diciendo acá que el colegio privado es mejor o peor o lo que sea, pero también estuvo en un colegio privado, pero no es así tan exclusivo como este colegio. Por lo tanto, no tiene tampoco lo mejor de lo mejor, pero igual está en una ventaja comparando a los otros, ¿verdad? Y luego tenemos los alumnos de los colegios públicos y dentro de los colegios públicos otra vez tenemos los niveles de colegios, ¿verdad? Cuando yo iba a ingresar en el colegio público número 1 que existía en el año 1991, para las señoritas era el Colegio Nacional de Niñas. Yo no sé si algunas son egresadas de ese colegio, si escucharon hablar, pero era el Colegio Nacional de Niñas Asunción Escalada. Y para los varones, para los señoritos, era el Colegio Nacional de la Capital, Bernardino Caballero. El que entraba o la que entraba en alguno de estos colegios era visto como primero, luego lo más bocho que uno pueda tener en cuanto a estudiantes secundarios. Los padres formaban filas de madrugada y tenían que llevar la libreta de sus hijos o de sus hijas y tenía que ser 5 absoluto cuando terminaban la escuela. Entonces ese era un colegio público que tenía también lo mejor de lo mejor en cuanto a docentes. Y no solo docentes, desde su director o directora. Nosotros teníamos una directora de turno y una directora general. Y eran las señoras directoras. Y así también habían otros colegios capitalinos, por ejemplo, el Presidente Franco, el Comercio 1, que eran públicos,
pero eran públicos que tenían un nivel alto, vamos a decirle, ¿verdad? Y después están los otros colegios públicos, los otros que son de mediana y los otros que son más carenciados, vamos a decirle, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar objetivamente, todo el mundo en todas las situaciones tiene que estar aprendiendo lo mismo. Sea este un colegio privado triple A, un colegio privado mediano, un colegio privado subvencionado, un colegio público de primera categoría, de medio, todos tienen que aprender lo mismo, porque el currículum que nos da el Ministerio de Educación dice que tenemos que aprender matemática, ciencias, estudios sociales, guaraní, español, pero sabemos que eso no es cierto. Y acá viene el tema del mecanismo de movilidad social. Bueno, vamos a la universidad. Si mis padres tenían luego mucha plata para que yo pueda estudiar en un colegio súper caro, y yo no me quiero ir, o mis padres no están todavía decididos para enviarme a Europa a estudiar, me van a enviar a la nacional, porque se sabe que la nacional o la católica, ¿verdad? Entonces, pero de ahí también van a ir mezclándose con otro tipo de personas. Y acá es la ley de la selva. Vamos a hablar bien crudamente, ¿verdad? Ese que persevera, ese que lucha, ese que a pesar de los obstáculos terminó su universidad, va a salir adelante. ¿Por qué? Porque justamente estas personas, que lo que Chomsky decía, yo les recomiendo que le lean a Chomsky, que es un politólogo y lingüista, decía, es la élite la que mueve todo. ¿Qué es lo que es la élite? La élite, ¿verdad? Le pusimos a Santiago Peña como presidente de la República, pero no es Santiago Peña el que dirige. Son otras personas las que están dirigiendo. Bueno, y así también dentro de la universidad, donde todos ya se mezclan, ¿verdad? De repente este que está en cierta élite le reconoce a uno y dice, este es un bocho, este es un capo, este lo en la universidad hacía esto. Y se va dando también la movilidad social. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Ese grupo de tus compañeros te empujan para que vos vayas creciendo. Y dice, bueno, pero es porque estudió mucho, cierto, porque estudió mucho, pero hay otra gente que le está mirando y que le está apoyando y que está viendo su potencial y entonces está saliendo adelante. Porque también hay gente que estudió mucho y no puede salir adelante. Por eso acá en el ejemplo tenemos un estudiante de una familia de bajos ingresos que recibe una beca para estudiar en una universidad de prestigio, puede cambiar su trayectoria social y la de su familia, ¿verdad? Por otro lado, en muchos países, las universidades de élite son accesibles principalmente para las familias más acomodadas. Y esto se da, ¿verdad?, en las familias más acomodadas de Paraguay. Incluso tienen su club social, donde no es porque uno va a tener plata, nomás va a ingresar ahí. Hace años atrás, cuando Nicanor Duarte Frutos fue presidente de la República, se sabe que Nicanor venía de un estrato social muy, pero muy bajo. Él era muy pobre, pero a pesar de eso estudió, él es periodista, él es educador, tiene otro tipo de formaciones de posgrado y llegó a ser presidente de la República. Cuando fue presidente de la República, Nicanor le metió a sus hijos en el Colegio San Ignacio Loyola, que es uno de los colegios de élite, ¿verdad? Y ahí luego
y yo les digo con propiedad porque yo enseñé en ese colegio, ahí los que eran realmente de las familias hiperacomodadas, de igual manera era como que medio no querían juntarse tanto con los hijos de Nicanor. Y Nicanor quiso ser, ¿cómo se dice?, socio del centenario, y salió esto por todos los medios públicos, y el centenario no lo aceptó, porque no es solamente tener la plata, es pertenecer a ese grupo de sociedad. Bueno, y entonces en estos casos siempre perpetúa eso, ¿verdad? Porque ellos tienen su propia empresa, tienen diferente es el trato que ellos tienen entre ellos. Ellos entre ellos nomás se quieren juntar. Pero hay otros casos donde sí, a través del estudio, a través de su esfuerzo, a través de que otras personas le reconocieron, salieron adelante, entonces tienen esa movilidad, de donde eran, por ejemplo, pobres, como el caso de Nicanor, y subieron y fueron escalando y llegaron a lo más máximo que puede tener un país, por ejemplo, y ser presidente de la República. Bueno, voy a leer acá lo que me estaban escribiendo. Dice Isuni, yo tengo la creencia de que este país construye día a día a aquellos que estudiaron en las instituciones de las categorías A y A, o sea, triple A. Y eso es estadísticamente lo que está pasando, Isuni, ¿verdad? Es también un caso, un tema lindo que ustedes pueden investigar si quieren para su tesis, pueden irse hacia el lado de la sociología y ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. De este colegio que yo les nombré tiene también su universidad, y yo también estuve en la universidad, y en serio les digo que los alumnos me decían a mí, yo me voy, ¿verdad? Yo estudio acá solamente, profe, porque tengo que continuar con la empresa de mi papá, y es una empresa enorme de transporte, ¿verdad? Y no es luego porque yo quiera ser administrador, sino que porque yo tengo que saber cómo voy a manejar mi personal, ya me dijo mi papá, ¿verdad? Y un día estaban ellos ahí todos felices y contentos, y dice, hoy vamos a comer en la casa de fulano. Y, che, te enteraste, vamos a comer ahí tal cosa. Porque fulano ganó su primer $1.000.000. Y yo le dije, ¿pero ustedes están hablando en serio? O no, sí, se ganó su primer $1.000.000, porque su papá le dio una plata para que él invierta en su propia empresa, y ahora se ganó el primer $1.000.000 y vamos a festejar. Y para mí eso era, ¿verdad? Pero para ellos es normal. Y bueno, y entonces Suni, esto no es probablemente, esto es lo que sucede porque ellos tienen más recursos. Y no es solamente en este país, sino alrededor del mundo, los que son hipermillonarios, que para nosotros es mucha plata, $1.000.000, pero para ellos, entonces sí se pueden ir. Como uno de mis alumnos, de mis alumnas, perdón, 3 eran, me dijeron, por favor, Mirta, me decían Mirta, vamos a faltar nosotros hasta el miércoles. Y ya vimos todo, nos vamos a ir a hacer compras en Nueva York. Parecía en serio que me estaban tomando el pelo, pero después vos veías sus fotos y se sacaban esas fotos de espectacular. Y un ratito nomás se fueron a Nueva York a comprar ropa, comprar sus zapatos de Carolina Herrera, Alpargata era, ¿verdad? Y mientras tanto, entonces, si nosotros ponemos en la balanza lo que nosotros como padres tenemos que hacer para que nuestros hijos estudien mínimamente y tengan una buena educación. Yo personalmente hago el esfuerzo de pagar el colegio privado para mi hijo, le traigo acá al colegio María Serrano, ¿verdad? Y él viene hasta el mediodía. Y bueno, tiene inglés, tiene también todas las cosas, pero no se compara con los otros, con esto que yo le estaba dando el ejemplo. Pero nosotros hacemos el esfuerzo, porque queremos que nuestros hijos también tengan una buena vida, ¿verdad?
Y por más de que nosotros nos esforzamos y con todo lo que estudiamos y todo, tampoco ganamos lo que tendríamos que ganar, ¿verdad? Dice, y los que estudiaron las instituciones del AAA están detrás de su confort, quieren mantener su estatus, su estilo, etc. Exactamente. Carlos dice, el problema es que no podemos dejar el acomodo por política y no por capacidad, ¿cierto? Y bueno, y acá tenemos muchos ejemplos de que hay muchos políticos que no saben ni hablar. Yo siempre digo no saben ni hablar porque como soy lingüista y estudio esa parte, yo pienso que las personas que ocupan cargos importantes tienen que saber mínimamente hablar y expresarse. Y nosotros vemos en este ámbito de que hay gente que no sabe, ¿verdad? Y dice Isuni, las instituciones públicas están minadas de gente con ningún compromiso social con el pueblo. Ahí está Isuni. Y ahí está, Carlos. ¿Vieron cómo nosotros nos estamos adentrando a lo que es la sociología? Ningún compromiso social con el pueblo. Llegamos allá, hicimos, ya estamos en ese poder, nos olvidamos incluso de la gente que nos metió ahí. Y bueno, nos estamos peleando con los otros políticos por nuestros cargos. Y no hay acá ni el colorado, ni el liberal, ni el... Todos cuando llegan al poder, la misma cosa hacen. Porque si no, hubiésemos tenido ya un país diferente, ¿verdad? Doble A media, un A de la categoría baja, sí. Sí, Doc, pero ¿de dónde salió esa fortuna en muchos casos, por no decir en la mayoría? Y bueno, sabemos en muchos casos de dónde salió. Y en otros casos, por ejemplo, conozco gente que vino de Europa y tenía cierto capital que en Europa no era nada, pero para acá era mucho y supo utilizar. Y de ahí empezaron a hacer sus empresas, ¿vale? Y dice la doctora Graciela, el padrinismo que todavía existe en Paraguay. Todavía existe y yo creo que va a existir por algún cierto tiempo porque nuestra mente está todavía con los genes de nuestros antepasados. Y nuestra información genética nos dice que eso está bien. Y de repente nuestra familia también nos dice, no, vos tenés que, si sos colorado, tenés que meterte únicamente y ser colorado, no podés ser de otro, no podés lo decir, a mí no me gusta la política. Es una cuestión ya, como estamos estudiando sociología, cultural. Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Bueno, da demasiado gusto, pero tenemos poco tiempo. Reflexión. Cuando tenemos reflexión, entonces es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Crees que en tu país la educación ofrece las mismas oportunidades a todos los estudiantes? ¿Por qué? Ya, hoy prácticamente ya estábamos respondiendo esto, ¿verdad? Bueno, tema 2. Reproducción de desigualdades sociales en el sistema educativo, que es también lo que estábamos diciendo. Entonces leemos el ejemplo. Un informe sobre el sistema educativo en América Latina muestra que los estudiantes de zonas rurales tienen menos probabilidades de terminar la escuela secundaria que sus contrapartes en las ciudades. Esto refuerza las barreras sociales y económicas ya existentes. Bueno, y aquí en el Paraguay, esto también se da. Miren que este es el informe de América Latina, pero en el Paraguay, estuvimos hace poco en el foro latinoamericano, donde el rector y el vicerrector fueron uno de los ponentes, ¿verdad? Y yo entré en lo que era Educación 360. En las zonas rurales, allá tierra adentro, realmente los maestros tienen que hacer maravillas para dar clase, a veces dan debajo de un árbol, reciben niños que ni siquiera, o sea, si comieron, tomaron cocido negro
y si tuvieron suerte, un coquito, una galleta, y con eso están todo el día. Y habló la senadora Blanca Ovelar, porque hizo un estudio con algunos alumnos que abandonan el sistema. Y les dice en guaraní, ¿cuál es lo que es el problema? ¿Por qué vos dejaste? ¿Verdad? Uno de los problemas es la lengua, porque a ellos cuando se les enseña en su idioma, se les habla así, pero matemática, eso sí, a mí me enseñan matemática en chino, y yo no sé, ¿verdad? Es como que voy a tratar hasta el tercero, cuarto, quinto grado, algo. Con suerte voy a llegar al sexto grado. Mi primer barrera luego es el idioma, porque acá en el interior, en las zonas rurales, se habla guaraní. Por lo tanto, la instrucción de todas las asignaturas oficiales en el sistema educativo tiene que darse en el idioma materno, que es el guaraní, en las zonas rurales. Pero nosotros le hablamos en español a los alumnos. Igualmente dijeron en ese foro de que como se les exige tanto el español, tienen otra vez los de las zonas rurales que terminan el colegio más ventajas que los de la zona capitalina, porque a ellos sí se les exigió el guaraní y el español, y más el español en su formación oficial. Cuando que en la contraparte, en Asunción, todo es en español, que ya me es luego fácil por eso, y guaraní tengo como una materia, como una asignatura más. Pero el principal problema por el cual los estudiantes no terminan y hay una desigualdad muy grande es porque tienen hambre. Porque la mamá o el papá tiene que salir y le dice que le dijo uno de los alumnos, y no tenía yo mi uniforme planchado y no estaba limpio y no sé yo qué va a pasar mañana, no me da. Tampoco sé si voy a tener para comer porque anoche nosotros no cenamos, estuvimos todo el día con lo que comimos lo último en el almuerzo. Entonces tiene hambre, no tiene su ropa limpia. Y eso perdura por 3 días. La semana siguiente se va un día, después ya le reta otra vez el profesor porque no cumplió. ¿Y qué es lo que hace el alumno? Entonces voy a irme nomás a trabajar en la chacra o voy a irme nomás a hacer una que otra changuita y ya dejó la escuela. Y ahí entonces se hace el tema de la reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. Bueno, estamos llegando ya al término. Es un tema muy apasionante, solo que no estoy teniendo mucho tiempo porque ahora tenemos que entrar con la maestría en salud. O sea, yo tengo que entrar. Lo que les pido es que por favor terminen de leer este material. Y tenemos acá otra cuestión que es la reflexión, que dice, ¿qué medidas crees que se podrían implementar para reducir estas desigualdades en el sistema educativo? Luego entramos en las teorías sobre educación y estratificación social de Bourdieu y Bernstein. Van a leerle un poquitito a ellos, tienen su reflexión y la tarea. Investiga un caso en tu país donde la educación haya servido como herramienta de movilidad social o por el contrario haya perpetuado desigualdades. Presenta tus hallazgos en una reflexión de 200 palabras. No hagan muy largo, por eso que les pongo 200 palabras. Traten de enfocarse y hacer un lindo resumen de eso. Tienen también un video que puede ayudarles para que puedan escribir su tarea y el espacio donde van a subir su tarea, que es la reflexión breve. Recuerden subir todas las tareas en formato PDF. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro? Voy a habilitar la cámara ahora.
porque se va la conexión si no se habilita. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y si Dios permite, nos encontramos entonces en nuestra próxima clase, que va a ser el miércoles a las 19 horas. Gracias a todos. Chao, chao.